Bien, como ustedes saben, hemos dividido la materia en semanas, las cuales vamos a avanzar diferentes módulos, diferentes temas. Ya les había comentado que en este mes básicamente se habla de lo que es la administración en cuanto a la innovación se refiere, ¿no? Y el primer temita que tenemos es la empresa. Miren, si bien hemos hablado de que la administración se puede aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida, es decir, usted puede administrar su tiempo, puede administrar sus recursos, puede administrar sus horarios, puede administrar su familia, etcétera, etcétera, cosa que es real. La administración tiene un enfoque un poco más empresarial, ¿no? Principalmente. Miren, ustedes en los libros que les he pasado van a notar que los casos prácticos que se presentan tienen un enfoque justamente de empresa, empresarial, de emprendimientos. Entonces, ahora queremos darle esa dirección a lo que es nuestro proceso administrativo, ¿no? Las bases de la administración que hemos aprendido. Ahí como título yo he puesto todo, pero todo lo que un administrador debe saber de una empresa. Entonces, miren, para saber lo que es empresa, primero tenemos que definir empresa. Dependiendo al enfoque que nosotros le demos a una empresa, este puede tener un significado u otro. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un asesinato, ¿qué creen que diría la religión acerca de este asesinato? La religión posiblemente diría es un pecado, ¿no? ¿Qué creen que diría la psicología de este hecho? La psicología probablemente va a decir que esta persona debe sufrir de algunos trastornos. Bueno, ¿qué diría la política, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diría la economía? Tal vez que le falta dinero, es culpa del Estado, falta seguridad, no sé. Entonces, miren, de un mismo hecho podemos tener diferentes significados. Entonces, en el caso de la empresa es lo mismo, ¿no? Según la economía, según lo jurídico, según lo filosófico, vamos a tener diferentes conceptos. Sin embargo, miren, la empresa es una institución, dice, para empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas. En términos generales, se puede considerar como un conjunto de esfuerzos y de medios que requieren ser coordinados con un enfoque administrativo. Entonces, miren, vale recalcar que los recursos, las maquinarias, las personas por sí solos requieren de un administrador, requieren de coordinación. Entonces ahí donde su papel de usted como administrador cobra relevancia, ¿no? Ahora, ¿qué es una empresa? Es un grupo de personas organizadas. Ya decíamos, una empresa es lo mismo que una organización, porque una empresa sí o sí está organizada. Pero una organización no necesariamente es una empresa, ¿no? Podemos considerar como una organización eh, aquellas instituciones que no tienen un lucro, podemos considerar como una organización aquellas entidades que son ilegales, una organización a un comité, una reunión de personas, etcétera, ¿no? Luego, una empresa es la producción de bienes o servicios. Las empresas se constituyen para producir bienes o servicios. Y dice para satisfacer las necesidades de la sociedad. Miren, esos son conceptos clave que nos van a permitir entender a una empresa. Por ejemplo, si yo decido abrir mi empresa que va a ser una fábrica de piedras, no, algo más ilógico incluso, una fábrica de sudor envasado, digamos. Pucha, ¿satisface una necesidad de la sociedad? Si la respuesta es sí, podemos considerar que es una empresa, pero si la respuesta es no, entonces no se va a considerar como una empresa. ¿Se capta? Luego, tenemos los fines y elementos de la empresa. Vamos a comenzar con los fines. Tenemos dos fines básicos y luego tenemos los otros elementos de la empresa. Miren, los fines propios de la empresa. El fin de una empresa es la producción de bienes y servicios para un determinado mercado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de una empresa. Una empresa se va a constituir para producir bienes o servicios que satisfagan necesidades, ¿ya? Que satisfagan necesidades. Ahora, ¿cuál sería el fin del empresario? El empresario tiene un fin y en este caso es la obtención de ganancia, la obtención de utilidades sobre su inversión. Las personas crean empresas para ganar dinero, ¿se da cuenta?
Ahora, claro que acá tenemos que distinguir entre lo que es una empresa privada y una empresa pública. Se evalúan de diferente manera. La empresa privada generalmente se evalúa con los resultados que tiene en términos monetarios, ¿no? Es decir, ganancias. Sin embargo, la empresa pública se evalúa con los beneficios que aporta a la sociedad, ¿ya? Hablemos de un hospital. Un hospital puede que no sea muy rentable, pero puede generar muchos beneficios a una determinada comunidad, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar. En este caso estamos teniendo un enfoque privado, ¿ya? Principalmente privado. Ahora, ¿cuáles son los fines de otros elementos de la empresa? Todos los elementos de la empresa van a tener fines. Ahí tenemos, dice, los inversionistas, los jefes de departamento, los técnicos, los empleados, los obreros, etc. Por ejemplo, hablemos de los obreros. Fríamente hablando, las personas trabajan para obtener un sueldo, un salario, ¿no? Sabemos que la pasión está de por medio, el gusto por el trabajo, pero las personas trabajan para eso. Ese es el objetivo por el cual trabajan. Entonces, ese será su fin, obtener una remuneración por el trabajo realizado. ¿Se da cuenta? Entonces, todos los elementos de la empresa van a tener un fin como tal, ¿no? Ahora hablemos de los elementos de una empresa. Los elementos de una empresa son básicamente tres: los recursos humanos, bienes materiales y los sistemas, o también bienes inmateriales, lo conocen algunos. Los recursos humanos son las personas, ¿no? Todas las personas que trabajan con nosotros como directivos, ejecutivos. Estos se constituyen el activo, el elemento más valioso de la empresa. Entonces, miren, según el rol que desempeñan, los empleados pueden ser tal vez obreros, supervisores, los técnicos, los altos ejecutivos, los directores, ¿no? Los directores. Ahora, tenemos el otro elemento de la empresa que son los bienes materiales. ¿Cuáles son los bienes materiales? Todos los recursos tangibles o de carácter físico que tiene una empresa. Le pongo un ejemplo: usted quiere abrir un restaurante, seguramente va a necesitar de cocinas, de hornos, de bachas para lavar los platos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los bienes materiales son todos los recursos tangibles. Puede ser escritorio, computadoras, puede ser un refrigerador, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces miren, dice, se puede clasificar en bienes inmuebles, maquinaria y equipo, la materia prima, los materiales auxiliares, los productos terminados y también dentro de este el dinero, ¿no? Los recursos monetarios. Luego, otro elemento de la empresa son los sistemas. ¿Qué son los sistemas? Aquello intangible que tiene la empresa. Entonces, miren, los sistemas pueden ser, dice, sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas financieros, sistemas de organización. Le pongo un ejemplo. Las universidades, por ejemplo, tienen diferentes sistemas de educación, lo llamaremos así. Hay algunas universidades que tienen materias modulares. Por ejemplo, tú pasas una materia o dos materias por mes, ¿no? Entonces todo el mes la dedicas a pasar una materia. Pero tenemos otras universidades que tienen un sistema semestral, ¿se da cuenta? Un sistema de producción semestral, donde tú pasas unas 6 materias, 7 materias durante todo un semestre, ya con diferentes horarios. Entonces, a eso se lo considera un sistema. Es algo intangible, se da cuenta, pero que le pertenece a la empresa, ¿no? Le pertenece a la empresa. Entonces, miren, los elementos de la empresa, no olvidemos, son los recursos humanos, los bienes materiales y los sistemas, ¿ya? Recursos humanos, bienes materiales y los sistemas. Entonces, si usted quiere abrir un restaurante, necesitará de las personas, de un chef, de un maid, etcétera, que son el activo más importante. Estas personas van a necesitar de materiales, de cocinas, de hornos, de bachas, cuchillos, etcétera, y a la vez van a necesitar de un sistema, ¿no? Por ejemplo, se va a cobrar primero antes de tomar la orden, se va a tomar la orden primero y antes de que se salga el cliente se le va a hacer el cobro por tarjeta en efectivo, no sé, ¿no? Entonces, sistemas también. Estos son los elementos básicos de la empresa. Ahora vámonos a lo que es el entorno empresarial. Miren, una empresa tiene que lidiar con su entorno sí o sí, le guste o no le guste. Es como una persona. Usted, por ejemplo, me imagino que donde vive debe tener vecinos. Tiene que lidiar con los vecinos, tiene que lidiar. Tal vez hay una junta vecinal, yo qué sé.
tiene que lidiar usted con la alcaldía, por ejemplo, ¿no? Para eso de los impuestos. Tiene que lidiar con las empresas que nos suministran gas, agua, electricidad. Es decir, es difícil que usted solo viva en la sociedad. En el caso de las empresas, lo mismo, ¿no? Tienen un entorno empresarial. Entonces ahí entran los clientes, la cultura, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, etcétera. Podemos evaluar esto de acuerdo a lo que hemos aprendido el mes pasado, por ejemplo, la matriz Pestel. En el Pestel decíamos, evaluamos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Entonces, ¿qué más podría ser aparte de estos? Tal vez la educación, ¿se da cuenta? Entonces, hay otros factores que se pueden evaluar también, ¿no? Ahora, hablemos de las funciones básicas de la empresa. Una empresa tiene que cumplir algunas funciones básicas. Por ejemplo, tiene que tener una función técnica, ¿no? La función técnica se refiere a lo que es la producción como tal o el proceso de fabricación de un determinado bien o servicio. Tiene que tener una función contable. Se deben realizar registros, ¿no? Que nos permitan conocer la situación financiera de la empresa. Tiene que tener una función comercial. Empresa que no vende es empresa que no vive, ¿no? Tiene que tener una función financiera. Entonces tenemos que nosotros distribuir nuestros recursos de la mejor manera y también ver las posibilidades de obtener recursos. Y también tiene que tener una función administrativa, ¿no? Donde vamos a planificar, organizar, dirigir y controlar todos los elementos de la empresa. Ahora, estas funciones básicas se pueden clasificar en producción, ventas, administración y relaciones industriales, ¿no? Relaciones industriales. Ahora, hablemos de la densificación de la empresa o la clasificación de la empresa. La empresa se va a clasificar en tres maneras en este caso, que tenemos según su actividad, según su administración y según el tamaño. Según su actividad se va a clasificar en qué? En empresas industriales, empresas comerciales y empresas de servicios. Según su administración, se va a clasificar en empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Algunos a esto de administración le ponen también según su aporte de capital, que es lo mismo. Y otros, según el tamaño, se va a clasificar en pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Pues miren, según su actividad tenemos acá las empresas de transformación industriales que pueden ser extractivas o manufactureras, las empresas de comercialización pueden ser mayorista, minorista, comisionista y las empresas de servicios. Decíamos, según su administración, públicas, privadas o mixtas, ¿no? Empresas públicas, aquellas que pertenecen al Estado. Hablemos acerca de, a ver, una empresa que es 100% del Estado. Por ejemplo, YPFB, ¿no? Que llegaría a ser una empresa pública nacionalizada. Hablemos de empresas privadas, aquellas que no le pertenecen al Estado, por ejemplo Monopol, por ejemplo la escuela hotelera, por ejemplo Manaco, entre otros, ¿no? Hablemos de las empresas mixtas, aquellas que le pertenecen tanto al Estado como también a un empresario privado. Hablemos de, a ver, una empresa mixta, podría ser el Banco Unión, por ejemplo. El Banco Unión tiene tanto inversionistas privados como también el Estado, ¿no? Llega a ser propietario. Entonces, tenemos esas clasificaciones según su administración o, como le decía, según su capital, ¿no? Inversión de capital. Luego, tenemos según su tamaño tenemos las pequeñas que pueden ser mini o microempresas, la mediana empresa y la gran empresa, ¿no? Listo, para culminar, el nacimiento de la empresa puede tener diversos orígenes. Puede surgir de una idea de su creador a partir de una experiencia observada ya de una determinada empresa, de las ganas de independizarse, de las ideas que recogemos de terceras personas. Puede tener diferentes orígenes. Yo creo que ahora más que nunca es importante que usted apunte a lo que es la constitución de una empresa. Emprender, ¿ya? Emprender. Ahora, hablemos
de las cualidades que debe tener un emprendedor. Dice que un emprendedor debe tener una cualidad como la observación, la atención, el espíritu inquieto, la capacidad de analista, la decisión, el espíritu de riesgo, los dotes de mando. Hablemos de que estos factores no llegan a ser una ley, ¿no? A veces el emprendedor nace de donde nosotros no imaginamos. Miren, yo tenía un compañero que es un gran emprendedor en realidad, pero es una persona que no necesariamente tiene dotes de mando, es decir, se lo ve muy tranquilo, muy pasivo, no le gusta eh, en todo caso liderar personas, estar con personas, pero gran emprendedor. ¿Por qué? Porque ha sabido muy bien escoger a su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, hoy por hoy están produciendo mucho dinero con lo que es su empresa. Hablemos de un personaje reconocido. Ustedes sabrán quién es Jack Ma. Jack Ma es el dueño de Alibaba, el equivalente de Amazon en China, ¿no? Entonces, Alibaba es una gran empresa y este señor Jack Ma es un multimillonario. Él decía que cuando comenzó con su empresa, pucha, no sabía nada de tecnología, sin embargo, se trata de ventas por internet. Increíble. Entonces, él también dice que era malísimo para los números hasta el día de hoy, pero igual se rodeó de las personas indicadas, escogió bien a su equipo de trabajo y buenísimo, ¿no? Ahora es una empresa de muchos millones de dólares. Y bueno, para culminar, el proceso inicial para crear una empresa. Debemos realizar un análisis de la empresa, es decir, cuál es su propuesta de valor, cuál es su segmento de clientes, cuáles van a ser sus canales, quiénes van a ser sus proveedores, etcétera, etcétera. Debemos realizar un estudio de la competencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son nuestros competidores? ¿Cómo venden nuestros competidores? ¿A quiénes les venden nuestros competidores? El estudio de emplazamiento. ¿Cómo debemos realizar este proceso de emplazamiento en relación a la empresa se refiere, ¿no? ¿En qué lugar, cómo, dónde, etcétera? Y determinación del capital requerido. Cualquier empresa necesita cierta inversión y esta inversión la tenemos que conocer a detalle. Bueno, jóvenes señoritas, espero les haya servido esta explicación. No olviden revisar los otros materiales que están en la plataforma, que estamos colgando en la plataforma virtual. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, tenemos el chat habilitado en la plataforma. Muchas gracias y hasta otro momento.